Ya lo dije el jueves y el viernes y tal, pero este tiempo de Pascua que hemos pasado, de la Semana Santa, celebrando todo lo que pasó en esa semana, bueno, no todo, algunas cosas, ¿no? Ha habido también otra cosa, una sorpresa. A ver qué pongo esto a grabar. Ha habido una sorpresa inesperada para mí de todo este tiempo de la Pascua. Y es que, de verdad, he podido ver cómo la Iglesia del Señor está viva. Y quiero darle la gloria a Dios y quiero daros las gracias a cada uno de vosotros que habéis participado, tanto en lo que hubo el jueves como en lo que hubo el viernes, que sois muchos, muchos. De verdad, muchas gracias. Ha sido un honor, ha sido un privilegio haber servido junto a vosotros y una alegría veros servir al Señor, de verdad. Una alegría. Estoy súper orgulloso de vosotros, estoy muy contento y solo quiero darle la gloria a Dios porque esto es otro de los frutos de lo que celebramos hoy. Su iglesia está viva porque Él está vivo. Así que a Él sea toda la gloria. Y lo que celebramos hoy celebramos que hay una tumba vacía, ¿verdad? Una tumba está vacía. Hay un montón de memes y que quizá lo habéis visto en Facebook o en alguna otra red social, que hay 4.000 no sé cuántas religiones en el mundo, pero solo una tumba vacía, ¿no? Y esa tumba vacía habla es de la de nuestro Señor Jesucristo. Pero no va a ser la única tumba que está vacía, nuestra tumba también estará vacía. Y porque la suya lo está. Entonces, podemos tener una esperanza ciertísima, ciertísima. Aunque quizá tú estás pasando por un tiempo en el que no ves esta esperanza. Yo sé que algunos de vosotros estáis pasando por un tiempo en el que esta esperanza es difícil verla, ¿verdad? En el que estáis pasando por momentos, quizá alguien que querías mucho que te ha traicionado. Quizá por cosas de la vida, que vivimos en un mundo caído y hay enfermedad, ¿verdad? Y hay contratiempos que nos vienen y no sabemos de dónde vienen. Quizá fruto de nuestros propios fracasos, que tenemos que sufrir por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Y no vemos esta esperanza. Parece que sí, pues vamos a celebrar la Semana Santa y Jesús está vivo, ¿sí? ¿No? Así como un poco una esperanza lejana, una esperanza de otros, ¿no? Una esperanza litúrgica, que no tiene mucho que ver con nuestra vida. Pero me gustaría que hoy nos centráramos en tres historias de tres personas diferentes, con fracasos, con situaciones muy diferentes cada una de ellos, pero que todos fueron impactados de una manera muy cierta y que nos centremos en qué es lo que impactó a estos tres y de qué manera esto puede impactarnos a nosotros también. Así que hoy no es una de miedo, aunque pudiera parecerlo en algunos momentos, pero vamos a los encuentros en el tercer día. ¿Qué os parece? Vamos a darle gracias a Dios porque su tumba está vacía. Vamos a empezar orando. Señor, gracias, gracias, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por levantarlo de entre los muertos, gracias por la esperanza que nos da, gracias porque es una esperanza ciertísima y te pido que tú nos ayudes a poder entender que esta esperanza es para nosotros, que esta esperanza nos podemos agarrar a ella, es más, debemos agarrarnos a ella y vivir en base a esta esperanza, a esta certeza de que Jesús está vivo y nosotros lo estaremos con Él. Muchas gracias por Él, en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Pues vamos a ver algunos personajes, como digo, tres personajes. Y vamos a ir intentando construir una historia en orden cronológico y vamos a estar yendo bastante de acá para allá, sobre todo en los evangelios. Algunos textos que no son del evangelio, pero sobre todo por los 4 evangelios vamos a estar visitando, así que tened los dedos preparados para estar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿vale? Y vamos, para conocer al primero de ellos, vamos al evangelio de Mateo, al primero de ellos, al capítulo 13, versículo 55. Mateo, capítulo 13, versículo 55. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablaban los paisanos de Jesús. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Señoras y señores, os presento al hermano de Jesús, Jacobo. Este es el primero de los que vamos a ver. Jacobo era carpintero, como su padre, como su hermano, como su familia, ¿vale? Y ya hemos hablado bastante acerca de esta familia, ¿verdad? Una familia de orgulloso linaje dinástico, real, del rey David, pero que en ese momento no tenían nada.
¿no? Eran más bien pobres. Vemos por el sacrificio que entregaron José y María cuando Jesús nació, que eran pobres. Eran carpinteros, más bien constructores, diríamos hoy en día, y a eso es a lo que se dedicaban. El caso es que esta era una familia en la que el padre, según hasta donde sabemos, murió siendo los niños bastante jóvenes. Desde luego, para cuando llegamos al tiempo de los evangelios, José ya no estaba. Y por eso, aquí precisamente, al principio, mitad del ministerio de Jesús, vemos cómo no se habla de José. Cuando hablaban de Jesús no se dice, ¿no es este el hijo de José? No. Se habla solamente de la familia que estaba viva, ¿no? ¿Y cuál es de la familia que estaba viva? Primero se habla, desde luego, de María, era su madre, todo el mundo la conocía, quizá no por muy buenas razones, conocían a María por el trasfondo un poco oscuro que tenía esta mujer que ha tenido un niño fuera del matrimonio, ¿no? Pero desde luego que la conocían, aunque fuera por habladurías. Pero el primero de los hermanos de Jesús que se nos da es este Jacobo, lo que nos hace pensar que es bastante probable que Jacobo fuera el hijo que venía justo después de Jesús, ¿vale? Esto constituía un problema para Jacobo. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús salió de su casa. Jesús dejó su casa, más o menos a los 30 años. Y vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. ¿No debía haber sido muy sencillo o muy normal el ser el hermano de Jesús? Mucho menos el que viene justo después de Jesús. Imagínate que tu hermano es absolutamente perfecto. Lo sabe todo de ti. No hay una tacha, no hay nada que recriminarle. Esto debe haber sido cuanto menos complicado para Jacobo, ¿verdad? Y querer hacer tus chiquilladas y tus adolescentadas, ¿no? Y que ahí esté este Jesús perfectito arruinándote los planes. No lo sé. Pero desde luego normal no fue, ¿vale? Ahora, aparte de todo esto, como digo, el primogénito, en ausencia del padre, el varón de la familia, va y se pira a predicar, ¿no? Y vamos, yo he estado en Sefobán, cuando estaba estudiando en Sefobán. La inmensa mayoría de la gente que va a Sefobán a estudiar en el seminario va muchas veces con la iglesia en contra e incluso con su familia en contra. ¿Por qué? Hijo mío, búscate algo que te dé de comer, ¿eh? No te metas a pastor, no te metas a predicador, porque no vas a tener nada con lo que alimentar a tu familia. Mira, vete de camarero a Benidorm, ¿no? Hazte una FP de grado medio, lo que tú quieras, pero no te metas a estudiar a un seminario. Pues Jesús allí está y se fue a predicar. El tío es constructor. ¿Qué hace predicando, hijo mío? Pues allá que se fue, y el peso de la familia recayó sobre los hombros de este señor, Jacobo, por tener un hermanito raro. Y aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, a partir de versículo 31, dice, entonces llegaron, estaba Jesús en una casa, dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos de Jesús, y quedándose afuera le mandaron llamar. Desde luego aquí estaba Jacobo el primero. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles, él les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo mires como lo mires. Para Jacobo, el que desde luego ya estaba medio picado, por cuanto menos, porque su hermano había abandonado a la familia. Van a verle, están preocupados por él, empieza a crecer la enemistad hacia él, y él, su reacción, al menos probablemente lo que ellos percibieron, es que este no solamente es el rarito de la familia, sino que además está menospreciando a la familia. Está diciendo que aquí todos estos extraños que están a su alrededor valen cuanto menos igual
Que yo, que soy su hermano, él se tendría que preocupar de mí y de su madre, y me toca a mí estar preocupándome de él, como estoy haciendo ahora, de su madre, de los hermanos, de las hermanas. Me toca a mí cargar un peso que no me corresponde, que no me compete. Yo tengo que ser el responsable de la familia porque este se ha ido y ha dejado aquí empantanado a todo. Desde luego que debía ser complicado, y como consecuencia de esto, vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, que dice que sus hermanos no creían en él. Para Jacobo, Jesús sencillamente era esto. Sencillamente era el rarito, el irresponsable, el predicador con ínfulas, que me ha empeorado la vida, que me ha hecho cargar con un peso que no me corresponde. Yo soy el que tiene que hacer lo que él hace. Yo soy el que tiene que preocuparse de él en lugar de él por mí. Y esto hizo que, desde luego, no creyera en él. Todo lo que Jesús decía de sí mismo, lo único que entendía Jacobo es: mira, tú dirás lo que tú quieras, pero tú eres un irresponsable, que te estás yendo cuando no te tienes que ir. Así que este es el primero de nuestros personajes, Jacobo. Jesús empezó a servir. Jesús era de la región norte de Israel, de Galilea, alrededor del mar de Galilea. Y pues allí nos encontramos a otro personaje, un hombre de la ciudad o del pueblecito de Betsaida. Y este hombre se llamaba Simón. Marcos, capítulo 1, a partir del versículo 16. Marcos, capítulo 1, a partir del versículo 16. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, en su tierra, en su región, donde él conocía, vio a Simón, aquí lo tenemos, y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Ya tenemos algo acerca de este Simón. Era un pescador. Él tenía, pues, era autónomo, ¿no? Tenía una pequeña empresa, probablemente algo así como una cooperativa, diríamos hoy en día, de pescadores, en el que estaba su hermano. Probablemente también estarían incluidos medio vecinos suyos, que serían los hijos de Zebedeo y sus dos hijos, que eran Jacobo y Juan. Jacobo no el mismo hermano de Jesús, ¿vale? No nos confundamos. Pero pues él estaba casado, tenía una familia, tenía estabilidad, tenía una vida, tenía una empresa, medio tiraba por lo menos. Había futuro para él, ¿no? Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y al instante, dejando las redes, le siguieron. Pues parece ser que ya Andrés había sabido algo acerca de Jesús por medio de la predicación de Juan, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención el hecho de que Simón, este padre de familia, este autónomo, todos los que sois aquí autónomos sabéis de lo que estoy hablando, de tema de impuestos, de tema de responsabilidades, de tema de aquí el jefe soy yo soy el que tiene que dar la cara, y si no la doy yo, esto se va al garete, no hay nada más. O sea, no es que me vaya al paro ni nada, no, se acabó todo. Pues él lo dejó todo a solo una palabra de Jesús. Jesús dijo: sígueme. ¿Y qué hizo él? Lo dejó todo y le siguió. Aquí tenemos a un hombre impetuoso, tenemos a un hombre impulsivo, tenemos a un hombre que por un movimiento de su corazón, porque alguien le dice una palabra, deja lo que probablemente fuera el único sustento de su familia, sea lo que probablemente fuera la única seguridad para su futuro, y se va detrás de este hombre que le ha dicho: sígueme. Jesús le dijo: deja tu barca, deja tu empresita, deja tu medio futuro que tenías planeado y sígueme. Y no solamente sígueme, yo voy a cambiar tu vida. Yo voy a cambiar tu misma naturaleza. Tú eras pescador de peces, yo voy a dar a tu vida un propósito eterno y vas a empezar a ser pescador de hombres. Y tu vida va a tener un reflejo, va a tener un impacto para toda la eternidad. No simplemente vas a tener un medio futuro, vas a tener un gran futuro, un gran éxito en tu vida. Y mira, esto lo entendió perfectamente Pedro. Y allá que fue, y fue con todo,
Pedro, en todas las listas de los discípulos que tenemos en el Nuevo Testamento, Pedro es el primero siempre. Pedro es el portavoz de los discípulos la gran mayoría de las veces. ¿Por qué pasa esto? Pues porque Pedro, desde luego, era una persona que se lo tomó muy en serio. Pedro era una persona que fue con todo. Hizo como si juegas al póker, ¿no? Un all-in. Todo para adentro. Allá voy con todo. Y Jesús lo percibió perfectamente. Él vio su corazón igual que había visto Dios el corazón de David, ¿verdad? En el pasado. Y él lo reconoció. Este sí. Tanto es así, fíjate, en Mateo capítulo 16, a partir del versículo 15. Después de preguntar Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues unos que dicen que Elías y el profeta y tal, ¿no? Y les dijo, a partir del versículo 16, Mateo 16 a partir del versículo 15, perdón. Y les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de esta piedrecita blanca con un nombre nuevo que Jesús iba a dar al que venciera? Pues el hecho de dar un nombre nuevo significa no solamente que tienes autoridad sobre la persona a la que estás dando un nombre nuevo, sino también un cambio de identidad, un cambio de persona. Ahora tú ya no eres Simón, ahora tú eres Pedro, que significa piedrecita. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú vas a ser alguien importantísimo en la historia, en el desarrollo de la iglesia, como vemos en el libro de los Hechos. Pedro fue el que abrió el evangelio a los gentiles, el que abrió el evangelio, incluso el que por medio de él los discípulos de Juan llegaron a conocer a Cristo. Y todo esto fue posible porque Dios le cambió la identidad y le dio una identidad de pescador de hombres a este Pedro que se había tomado tan en serio el seguir a Jesús. Jesús cambió su vida, Jesús cambió su propósito y de ser pescador de peces le hizo un pescador de hombres. Este es el segundo personaje que tenemos hoy. Vamos a por la tercera, y esta se llama María. Estoy hablando de María Magdalena, no de María la Madre de Jesús o de otras Marías que habla en los evangelios. María Magdalena posiblemente fuera una mujer de recursos. Fíjate, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Lucas, capítulo 8, versículo 3. Habla de una serie de mujeres, menciona a María justamente en los versículos anteriores, que los vamos a ver ahora, pero habla de que estas mujeres, al final del versículo 3, que sostenían con sus bienes personales, contribuían al sostenimiento de Jesús y de sus discípulos. O sea, eran mujeres que tenían recursos suficientes para mantener a Jesús, a sus discípulos y todo el ministerio que estaban desarrollando. Entonces, probablemente no es mujeres que no tenían dónde caerse muertas, ¿vale? Ahora, por muchos recursos que tuviera María, tenía un enorme problema. Y es que esta María tenía influencias, tenía problemas serios con el mundo espiritual. Dice en este mismo capítulo, unos versículos anteriormente, bueno, de hecho el versículo anterior, dice Lucas 8:2, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, la primera de ellas, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Cómo? No sabemos cómo sería la vida de esta mujer.
cuando ella estaba intentando luchar contra estos 7 demonios, cuando ella estaba intentando por sus propias fuerzas deshacerse de este mundo espiritual, de estas fuerzas tenebrosas que estaban reclamando su vida, que estaban haciéndole daño, que estaban amargándole la existencia, y no había manera de que ella pudiera luchar contra ello. Y tenía dinero, ¿y qué más da? Por mucho dinero que tengas, a un demonio no le vas a sobornar, no hay manera, te han tomado del cuello 7 demonios y no te van a soltar, hasta que llegó Jesús y le dijo, fuera de aquí. Y Jesús cambió su propia vida, cambió sus problemas, les dio la vuelta, y a partir de ese instante en el que Jesús liberó del enorme problema que tenía a María Magdalena, ella se convirtió en una ferviente seguidora de Jesús. Y vamos a ver hasta qué punto una, de verdad, ferviente seguidora de Jesús. Porque Jesús la había liberado de este enorme problema. Y ella siguió a Jesús, se convirtió en uno de sus seguidores, incluso con su propio bolsillo. Era de verdad, su bolsillo hablaba mucho acerca de ella. Y esto es lo que hizo esta María Magdalena. Así que estos 3 personajes, 2 estaban siguiendo a Jesús, y uno estaba, pues, enfadado con Jesús, ¿no? No creía en él, no quería saber nada, no quería tener nada que ver con él, porque le había metido en un buen marrón este Jesús y su ministerio de profeta ambulante, ¿no? Entonces, así pasó el tiempo del ministerio de Jesús, con 2, María y Simón Pedro, siguiendo a Jesús, y Jacobo, pues probablemente criticándole, y sintiéndose muy superior a él, y sintiéndose mucho más responsable que él. Cuando llegó la última semana de Jesús, una semana en la que vemos a sus discípulos que no se están enterando de absolutamente nada de lo que está pasando, ¿verdad? Jesús, por medio de profecías, incluso por medio de símbolos, en la última cena, el jueves por la noche, como estuvimos recordando el jueves, ¿verdad? Está intentando hacerles ver qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está pasando en ese mismo instante, y no se están enterando de absolutamente nada. Pues en medio de todo esto, dentro de esta última cena, Jesús dice, Marcos capítulo 14, a partir del versículo 27, Marcos 14, del 27 al 31. Marcos 14, del 27 al 31. Jesús dice, y todos vosotros os apartaréis. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús está diciéndoles exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿eh? Pero bien a las claras. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, sin embargo, yo no lo haré. Impulsivo Pedro, ¿verdad? De verdad, yo creo que Pedro tenía un corazón muy grande y creía en lo que estaba diciendo, y en un sentido estaba dispuesto en ese momento a hacer lo que estaba diciendo. Pero Pedro era de esas personas que tiene la boca demasiado grande, ¿vale? La boca mucho más grande que su capacidad. Algunos somos así, ¿qué le vamos a hacer? Y Jesús le dijo, en verdad te digo, que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir, Jesús, no te negaré. Bueno, terminó esa cena, la noche siguió, fueron a orar a Getsemaní. Y el capítulo 26 de Mateo, nos encontramos esta escena en la que Jesús está orando en Getsemaní. ¿Qué es lo que ocurre con este mismo que decía que iba a estar con él hasta el final? Mateo capítulo 26, a partir del versículo 36, dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá y oro. Entonces allí se quedaron un grupo, la mayoría de los discípulos, y Jesús se fue aparte, pero tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Se llevó a 3 escogidos, 3 cercanísimos a Jesús. El primero de ellos, ¿quién era? Pedro. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando Jesús mismo les estaba confesando a sus más cercanos amigos, a sus más fuertes apoyos, al gran Pedro que había dicho esta declaración tan grande, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Dios hecho carne. Y en ese mismo momento, el que él había dicho que si es necesario va a ir a la muerte con él, le dice, estoy muy angustiado, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Por favor, velad conmigo y orad, estad conmigo. Muchas veces cuando estamos tan mal, lo único que necesitamos, lo que más necesitamos no son palabras, no es otra cosa que alguien que esté a nuestro lado, ¿verdad? Sencillamente un abrazo, alguien que sepamos que no estamos solos. Y Jesús fue a su Padre y clamando con una de las oraciones más bellas que ha surgido nunca de labios humanos, como hace Jesús aquí en Getsemaní. Se da la vuelta. ¿Y qué hay de este gran valiente, grandilocuente, excelentísimo Pedro? Está durmiendo como un gorgorito. Completamente. Había sido un día duro y largo para Pedro, sí, no lo niego, es verdad. Esto está en su defensa, ¿no? Pero tu mejor amigo, no solamente tu mejor amigo, tu rey, tu Señor, tu Dios, está pasando por el momento más difícil de su existencia y solo te pide que estés a su lado y no eres capaz de mantener los ojos abiertos, de estar orando un rato con tu Señor. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Pedro tenía muy buenas intenciones, desde luego, no lo niego, pero su boca era demasiado grande y no estuvo a la altura de las circunstancias en el momento más difícil de la vida de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, a partir del versículo 15. Juan 18, a partir del versículo 15. Juan 18, 15. Y Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Este discípulo, que era Juan, el mismo que escribía este relato, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Así que ahí tenemos a Pedro, que por medio de que le coló Juan, que era conocido del sumo sacerdote, entró al patio de la casa del sumo sacerdote, ¿vale? Entonces, versículo 17, la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Primera negación. Versículo 25, Simón Pedro estaba de pie, calentándose. Él estaba seguía dentro del patio del sumo sacerdote. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? ¿Algún otro que estaba allí al lado del fuego o algo calentándose? Él lo negó. No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Se cumplió a pies juntillas la profecía de Jesús. Todos vosotros me abandonaréis. Y el primero de todos, Pedro, tú. Tan valiente, tan capaz, tan inteligente, tan líder, tú vas a fracasar de la manera más miserable posible. Y supongo que en ese momento, al escuchar cómo cantaba el gallo, a Pedro se le vino el mundo encima. Y entonces empezaron a desarrollar rápidamente una serie de acontecimientos que terminaron con Jesús, como estábamos recordando antes de ayer, colgando en una cruz, con los soldados romanos burlándose de él, con los líderes religiosos celebrando su victoria, con el rey del mundo colgando, muriendo, el que era la vida, muriendo, hasta la última gota de su sangre. Y pues como había dicho Jesús, todos sus discípulos se desperdigaron como ovejas sin pastor. Vamos a volver a María Magdalena. Mateo capítulo 27, versículo 54.
Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Estaban sucediendo cosas extraordinarias, terremotos, oscuridad en medio del día. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando desde lejos. Los discípulos se habían desperdigado, se habían ido. Hasta donde sabemos solamente había un discípulo allí, que era Juan. El resto se habían ido. Quien no se había ido era María Magdalena, junto con las otras mujeres. Allí estaba María, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Versículo 57, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino, y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí, ella estaba allí presente, mientras que estaban envolviendo el cuerpo de Jesús, mientras que estaban preparándolo para la sepultura, bien rápido antes de que comenzara el sábado. Allí estaba María, sus discípulos no estaban, pero allí estaba ella, allí estaba ella la primera, ayudando en lo que pudiera. Y María Magdalena, versículo 61, estaban allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Pedro huido, María allí llorando, desconsolada. Su única esperanza, el que la había liberado de todos sus problemas, había muerto. ¿Qué estaba pasando con Jacobo en estos momentos? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Supongo que días después él se enteraría de que su hermano había sido crucificado, nada menos. Y él lloraría la muerte de su hermano, y sería muy difícil para él. Desde luego que amaba a su hermano, no dejaba de ser su hermano. Pero seguramente en lo más profundo de su corazón había un sentimiento de vindicación. Un sentimiento de te lo dije. De esto no podía acabar bien, de ninguna de las maneras. Mateo capítulo 28. Seguimos en Mateo. Versículo 1. Pasado el día de reposo, estamos a domingo por la mañana. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron, y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Allí van, justo después, pasado el día de reposo, allí fueron a poder terminar de embalsamar bien el cuerpo, fueron con las especias y con todo lo necesario que ellas de nuevo habían comprado con su propio bolsillo. Y esto era caro, esto valía dinero. Y allá que fueron a poder llorar tranquilamente el cuerpo de Jesús después de que hubiera pasado el sábado. Y entonces se encuentran un espectáculo como jamás hubieran imaginado, ¿no? Que con luces, la piedra rodando, un ángel cayendo del cielo, un ángel que desde luego los dejó impactadas, a los soldados se quedaron allí medio en shock, caídos a un lado de donde estaban haciendo guardia, y entonces este ángel va donde las mujeres y les dice, no temáis, buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ya no está aquí, ha resucitado. Y las mujeres se quedaron allí todas hablando con el ángel y le estuvo diciendo más cosas. El ángel, todas las mujeres menos una. Juan capítulo 20. Versículo 2. En el Evangelio de Juan solo habla de que fue María Magdalena allí. ¿Por qué solo habla de que fue María Magdalena? Porque es en quien él se quiere concentrar, en María. Porque María no se quedó allí hablando con el ángel, como hicieron las otras dos. María vio que había caído un ángel, que había pasado algo espectacular, que decía que Jesús había resucitado, pero parece ser que no se lo terminó de creer del todo. Y ella fue corriendo a donde los discípulos, a contarles, incrédula, qué es lo que había pasado.
Juan capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al líder, al jefe de los discípulos, ¿no? A la cabeza. Y a otro discípulo a quien Jesús amaba, Juan, y les dijo: se han llevado a Jesús del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Jesús ya no está, han robado el cuerpo, se lo han llevado. ¿Veis que no se había tragado del todo la historia del ángel? María creo que había causado tanto impacto la muerte de Jesús en ella que no se lo podía creer. Bueno, desde luego, ¿quién se va a creer que alguien que está muerto, que lo has visto morir de una manera tan terrible, que de repente alguien te dice que está vivo? ¿Cómo te lo vas a creer? Pues es muy difícil, desde luego, de creerlo. Entonces, a partir del versículo 3, tenemos a Pedro. Y saliendo, pues, Pedro y con él el otro discípulo iban al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro, tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. El que había llegado primero al sepulcro vio y creyó, porque no había todavía entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Bien, de verdad, María tenía razón, se han llevado el cuerpo de Jesús. ¡Madre mía! ¿Qué es esto que está pasando? Juan, capítulo 20, versículo 11, siguiente versículo. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y había dos ángeles. Vio dos ángeles vestidos de blanco, otros dos ángeles, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo al Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, porque Él había dicho estas cosas. María se encontró por primera vez con Jesús resucitado. Y esto hizo que cambiara completamente. Ella dejó de ser incrédula y empezó a creer. Tanto es así que dejó de tener miedo y empezó a ser una portavoz de estas buenas noticias. Jesús ha resucitado, y salió y fue a decírselo a todos los discípulos. Sabemos que después de esto, Jesús se apareció a Pedro. El primero, antes que el resto de los discípulos, porque así es como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:5, que primero se apareció a Cefas, a Pedro. Pero vemos que Jesús había dicho a María que se encontrarían con él en Galilea, ¿no? Así que a Galilea fueron. Y allí en Galilea tuvo Pedro un encuentro muy especial con Jesús. Yo supongo que Pedro habría entendido el hecho de que tenían que ir a Galilea, a su propia casa, como algo así como: mira, Pedro, te quiero mucho, pero yo no puedo contar contigo. Tú has fracasado miserablemente. Tú eres la persona en quien más expectativas yo tenía puestas. Tú eres la persona con quien yo más soñaba que fueras de verdad el jefe, el líder de este nuevo reino que yo iba a implantar, pero tú has visto lo que has hecho, ¿no? Y Pedro lo sabía. Pedro había fracasado de la manera más miserable, más asquerosa, más nauseabunda posible. Le había negado, más sabiendo que él le había dicho que le iba a negar 3 veces esa misma noche. Le había abandonado a su soledad en los momentos más difíciles. Así que Pedro, pues, volvió a lo suyo. Él volvió a pescar. Juan capítulo 21.
versículo 3. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Vuelvo a mi vida, vuelvo a lo que sé hacer. Ha sido bonito mientras que ha durado. Aunque Jesús esté vivo, desde luego ya no va a contar conmigo. Y ellos le siguieron. Nosotros también vamos, le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijo, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, estaba allí medio desnudo, porque se había quitado la ropa para poder trabajar, y se echó al mar para ir corriendo a donde Jesús. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaba lejos de tierra, sino unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Y allí estuvieron compartiendo un desayuno desde luego muy especial. Jesús le enseñó a Pedro que lo que yo quiero es que tú pesques sobrenaturalmente. Tu tiempo de pescar naturalmente se ha terminado. Tu identidad ha terminado. Eres una persona nueva. Y tu fracaso no define lo que yo he hecho por ti. Y esto es lo que vemos a partir del versículo 15. Cuando acababan de desayunar, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Y echabas las redes por donde querías y pescabas. Y tú tenías tu vida y eras el capitán, el que dirigía el timón de tu barco. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces afirmó Jesús a Pedro. Pedro, tu fracaso no te define. El fracaso de Pedro se convirtió en el éxito de Pedro. El hecho de que él hubiera sido desechado se convirtió en el que él fue escogido por el mismo Jesús. Y todo esto cambió porque se encontró con el Jesús resucitado. Absolutamente. La esencia, la identidad de Pedro cambió. Y podemos ver a otro Pedro absolutamente diferente. Por ejemplo, en las cartas que Pedro escribe. Completamente diferente. Porque se había encontrado de verdad con el Jesús resucitado. ¿Y qué podemos decir de Jacobo? Pues no tenemos el relato de cuando se encontró con Jesús. No lo sabemos. ¿Qué pasó? Pero desde luego que eso debió ser apoteósico. Cuando Jacobo se encontró de nuevo con su hermano. Sabemos en 1 Corintios 15, 7, que Pablo dice que se presentó a Jacobo, su hermano Jesús, resucitado. Y esto tuvo un impacto tremendo. Quizá el que más, Jacobo no creía en Jesús, de ninguna de las maneras. A Jacobo Jesús le había arruinado la vida. Y nos encontramos con un Jacobo en el Nuevo Testamento, más adelante, que se echa no la familia a sus hombros, sino la iglesia de Jerusalén. Y vemos a Jacobo, por ejemplo, le vemos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 18, cuando va a dar un parte de qué es lo que está ocurriendo Pablo. ¿A quién va? Dice que Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo en Jerusalén, va a ver a Jacobo. Él es el líder de la iglesia en Jerusalén y todos los ancianos que estaban presentes. Hasta tal punto que cuando hay una disputa en la iglesia de si hay que hacerse judío para hacerse cristiano, cuando estaba en medio de esta evolución al principio de la iglesia, cuando la mayoría de los creyentes eran judíos, pero había algunos que no lo eran, ¿qué vamos a hacer con estos? Pues se convocó un concilio en Jerusalén
¿Y quién fue el que presidió ese concilio? ¿Y quién fue el que dio la orden que se mandaran las cartas para informar a todos de lo que había ocurrido allí? ¿Quién dio la última palabra en ese concilio? Jacobo, el que no había creído en Jesús, el hermano pequeño de Jesús. Dios hizo una obra tremenda con Jacobo y todo pasó por una cosa, porque se encontró con el Jesús resucitado. Me gustaría preguntarte en el día de hoy, aquí tenemos a los tres. A pesar de intentar hacer las cosas bien, con la mejor de las intenciones, quizá, ¿eres un fracaso? Yo muchas veces me meto aquí, y muchas veces no a pesar de intentar hacer las cosas bien. Quizá te puede tu pronto, te pueden tus impulsos, tienes la boca demasiado grande, ¿te pasa? ¿Has fracasado en tu vida tan miserablemente que no sabes cómo alguien como tú pueda ser perdonado? O quizá te pasa como a María. ¿Tienes un problema demasiado grande para ti? ¿Tienes miedo de la situación a la que tienes que enfrentar? ¿Que no te quieres enfrentar? ¿Te falta la fe para confiar en Dios en medio de eso que te quita el sueño? ¿Te cuesta dejar tus inquietudes, tus ansiedades delante de Dios para poder dormir aunque sea por las noches? O quizá te pasa como Jacobo. Has estado toda tu vida tan cerca de Jesús, del Evangelio, de la Iglesia, que lo consideras como lo más normal del mundo, algo tan normal que no merece que tú le dediques, que tú dejes de lado las cosas realmente importantes por Jesús, a quien siempre has visto, que siempre has escuchado historias de Jesús en la iglesia. Quizá eres un joven aquí y toda tu vida has estado viniendo a la iglesia y sabes mucho de Jesús, igual que Santiago. Y Jacobo mismo, Santiago, él dice que los demonios creen y tiemblan. Quizá piensas que hay cosas mucho más importantes en la vida y descubrimientos mucho más importantes en la vida y sensaciones y cosas que quieres hacer mucho más importantes en la vida que sencillamente obedecer a Dios, cosa que siempre crees que has estado haciendo porque has vivido cerca de Jesús, tú piensas, durante toda tu vida. Quizá estás en alguna de estas tres situaciones, y si estás en alguna de estas situaciones te quiero decir una cosa: estás en buena compañía. Todas y cada una de estas personas pasaron por estas situaciones. Pero hubo algo que lo cambió absolutamente todo. Y es que ellos se encontraron con Jesús resucitado. Tuvieron un encuentro personal con este que había derrotado a sus fracasos, con este que había derrotado a sus miedos, con este que había derrotado a las mentiras que había creído durante toda su vida pensando que había algo más importante que lo que Jesús venía a hacer. Se encontraron de bruces con la realidad, con el que dice que es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Y esto fue lo que lo cambió absolutamente todo hasta el punto que cambió su misma identidad, su misma esencia. Jesús puede hacer que tu mayor fracaso se convierta en el mayor de tus éxitos, porque Él es el que maneja incluso las circunstancias que derivan de tus fracasos. Él es el que puede hacer frente a tu miedo. Él es el que te puede hacer libre y libre de verdad. Él es la verdad que te hace libre. Él es el que ha derrotado a la misma muerte. ¿A quién vas a tener miedo si Él está a tu lado? Él es el que puede darte una vida auténtica. No una vida falsa y de postureo y de fachada como te puede ofrecer este mundo. No quizá un placer momentáneo o una sensación o un sentimiento de conquista en un momento dado por el que pienses que has logrado el éxito, que todo se evapora en un instante y te quedas sin absolutamente nada. Él es el que te puede dar vida y vida en abundancia. De verdad, lo puede hacer porque Él es el campeón de la vida. En el día de hoy, vamos a acudir al Jesús resucitado. Vamos a acudir al que ha derrotado al infierno y a la muerte en nuestro lugar. Vamos a acudir al que murió en una cruz en el Calvario, pero también al que resucitó. Vamos a celebrar que tenemos un Salvador que está
vivo, que está aquí, que está contigo, en tus miedos, en tus fracasos, en tus inquietudes, en medio de las mentiras que crees del mundo, en medio de todas las circunstancias que quizá no entiendes que estás atravesando. Jesús está vivo, Jesús está contigo, Jesús es el vencedor, puedes confiar en Él, tiene mucho sentido confiar en Él. No hay nada de lo que puedas estar más seguro en esta vida de que Jesús está vivo, Jesús está contigo. Y yo quiero dirigirme a ti especialmente, si tú nunca has tomado esta decisión de confiar en Jesús como tu Salvador, de acudir a Jesús resucitado, el que ha muerto por ti pero ha resucitado y está vivo hoy y está ahí, accesible a ti, para que tú acudas a sus pies como tu Rey, como tu Salvador, y le rindas tus miedos, tus fracasos, tus mentiras, tus pecados, y que Él te salve, porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios que salva, Él es un Dios que cambia tu historia. Da igual la historia que has tenido hasta ahora, no mira tu currículum. Él puede hacerte una nueva criatura completamente, y Él puede hacer que todos tus fracasos se conviertan en el mayor de los éxitos, y no hay un éxito mayor que el que tú puedas ser como Cristo y puedas cumplir aquello para lo que Él te salvó. Así que en el día de hoy vamos a acudir a Él. Me gustaría que pasáramos un tiempo, un par de minutos, en el que nos podamos poner a cuentas con Él y podamos darle las gracias porque Él está vivo y está con nosotros. Él ha vencido a la muerte y nosotros venceremos a la muerte con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por Jesús. Gracias por este Salvador tan bueno, tan grande, exactamente el que necesitábamos. Un Salvador perfecto, una ayuda enorme para una necesidad enorme, que es la que nosotros teníamos. Muchas gracias por Él. Gracias porque murió por nosotros, gracias porque está vivo para nosotros, Dios. Te pido que tú ayudes a cada una de las personas que está aquí, que nunca ha puesto su confianza en ti, que lo haga hoy, que clame a Jesús. Hoy que Jesús está al acceso, está cerca, y que le ruegue que le salve, porque tú salvas, Dios. Y te quiero pedir por mí y por cada uno de mis hermanos aquí, ayúdanos a tener un encuentro hoy con Jesús resucitado, un encuentro que nos cambie. Llámanos a cambiar, a seguirte, Señor, a cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a seguirte y a mirar a Cristo y no mirar alrededor. Ayúdanos a querer parecernos a Él. Te ruego que tú cambies nuestra misma esencia, que por medio de tu Espíritu Santo trabajes en nosotros para que podamos tener ese cambio como María Magdalena, que de tener miedo y de ser incrédulos pasemos a ser valientes y a confiar en ti, para decir a todo el mundo que seguimos a un Dios vivo. Te lo pido en el nombre precioso del vencedor de la muerte, Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.